Buenos días, jóvenes. El tema de hoy corresponde en lenguaje, práctica, selección de exámenes de admisión. Referente a los temas concurrencia vocálica, tildación y acentuación. Tienen ustedes ahí las indicaciones de acuerdo a las actividades que se va a realizar, la fecha en la cual me van a entregar. Para poder desarrollar estos ejercicios de los exámenes de admisión de la UNI, San Marcos y la Católica, tenemos que recordar algunos puntos muy importantes sobre la acentuación y la tildación. Tenemos 4 grupos de palabras llamadas agudas u oxítonas, graves o paroxítonas, esdrújulas o proparoxítonas y sobresdrújulas o preproparoxítonas. Sabemos muy bien que las agudas son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y van a llevar tildes y terminan en N, S o en cualquier vocal. Las palabras graves son las que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y llevan tildes y terminan en cualquier consonante excepto N, S o vocal. Y tanto las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se van a tildar. Las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas en la tras antepenúltima sílaba. Quiero que observes en la siguiente diapositiva un ejemplo que te doy de una serie de palabras. Tenemos el término reloj, la mayor fuerza de voz es en loj, pero es una palabra que termina en consonante J. Como tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, sería una palabra aguda, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, por lo tanto no llevaría tilde. Pero Perú sí, Perú termina en vocal U, y como termina en una vocal U y es una palabra aguda, entonces llevaría tilde. O también el término peregrinaje. Peregrinaje. Na tiene la mayor fuerza de voz. Sería en este caso una palabra grave o llamada paroxítona. Pero termina en vocal E y me indica de que si terminara en vocal no llevaría tilde. Lo mismo sucede en árbol. Árbol es una palabra que termina en consonante L. Y como no termina ni en N ni en S, entonces sí llevaría tilde en AR, porque AR es la mayor fuerza de voz. Y el término sílaba, donde la mayor fuerza de voz es en sí, sería una palabra esdrújula, y todas las palabras esdrújulas siempre se tildan. O en el término dícaselo, igual, dícaselo es una palabra sobresdrújula o preproparoxítona y también siempre se tilda. Muy aparte de esto, tienes que tener en cuenta también la tilde diacrítica. La tilde diacrítica en los monosílabos. Sabemos muy bien que los monosílabos, aquellas palabras que están conformadas por una sola sílaba, no se tildan, como por ejemplo pan, sol, fe, dio, etc. No se tildan. Pero hay un grupo de 8 palabras que de acuerdo a la función se tildan. Y eso se refiere la tilde diacrítica. ¿Cuáles son esos 8 casos? Son las siguientes. La palabra él como pronombre, tú como pronombre, mí como pronombre. Siempre se van a tildar. El más cuando es un adverbio de cantidad. Solamente en esos casos se tildan. Lo mismo que en de y se, cuando son verbos. De del verbo dar y se del verbo saber o ser. Van a llevar tilde. Lo mismo sucede en te, cuando es un sustantivo. Y sí lleva tilde en 3 casos, cuando es un adverbio de afirmación, cuando es un sustantivo y cuando es un pronombre. También quiero que te des cuenta que existe una acentuación especial.
Esta acentuación especial se refiere a la tilde disolvente, a la tilde en palabras compuestas, a la tilde en los adverbios mente y a la tilde en verbos con enclítico. ¿Qué quiere decir esto? De que hay casos especiales en el cual tú tienes que tildar, que considerar la regla o reconsiderarla. Por ejemplo, la tilde disolvente es la tilde donde se rompen las vocales y va a llevar la mayor fuerza de voz, ya sea en la I o en la U. Por ejemplo, yo digo alevosía. Alevosía tiene la mayor fuerza de voz en la I y esa tilde hace de que se rompa la vocal A que está a su costado y se separe. Ese se llama tilde disolvente. Lo mismo que en maíz. En las palabras, la tilde en palabras compuestas son aquellas dos palabras simples que vamos a unir en una sola, pero que van a estar sujetas a las normas generales de acentuación. Por ejemplo, les doy el término corta más uñas. Al unir esas dos palabras simples, voy a tener una sola palabra llamada compuesta corta uñas. Ahora, al unirlo, como esa palabra me indica de que se sujeta a las normas generales de acentuación, entonces voy a reconsiderar ahora qué tipo de palabra es. ¿Será aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula de acuerdo al acento? Entonces ahí veo que corta uñas suena más en la U y termina en S. Por lo tanto es una palabra grave que lo tengo que tildar. En mírame he formado esa tilde con verbos enclíticos. Los verbos enclíticos son aquellos pronombres, el me, se, te, lola, leles y otros pronombres personales que al unirlos con un verbo tengo un nuevo término, como por ejemplo mira, mi verbo mira más mi pronombre personal me. Tendría mírame. Al juntarlo va a estar también sujeta a las reglas de acentuación y por lo tanto lo tengo que tildar. Sería una palabra esdrújula. O en el término antoja, el verbo antojar, del infinitivo antojar, antoja más el pronombre personal se y el pronombre personal le. Tendría mi término antójasele. Entonces, esa tilde que lo estoy colocando sobre esa palabra se llama tilde en verbos con enclítico. También tengo la tilde en los adverbios en mente. Quiere decir, cuando a un término yo voy a agregarle mi sufijo mente y tengo un término nuevo. Y estas palabras, la palabra simple más el adverbio mente, si esta palabra simple tiene tilde, conservará su tilde y si no tiene tilde, no la voy a colocar. Como por ejemplo, ágil es una palabra grave, más mi sufijo mente tendría ágilmente. Entonces, ahí tendría que considerar su tilde tal cual está. No le voy a quitar. Igual en dulcemente, dulce más mente, tendría dulcemente y dulce no lleva tilde, por lo tanto el juntarlo está como está. También hay algunas palabras compuestas que están unidos por guiones. Ahí también voy a considerar si esa palabra que he unido por guiones tuvieran tilde, conservan su tilde y si no tuvieran, no pondría tampoco su tilde. Tengo que respetar tal cual es el término. Como les decía, los monosílabos no se tildan, pero solamente ese grupo de 8 monosílabos que les he indicado anteriormente sí llevan tilde. Y también tener presente que las mayúsculas también llevan tilde de acuerdo a las normas generales de acentuación. También hay algunos términos que la RAE considera que tiene que llevar tilde, como por ejemplo las palabras cómics, records, bíceps, tríceps, forceps.
¿Por qué? Ojo, está terminando en S y por supuesto, de acuerdo a la norma, como es grave no debería llevar tilde. Pero acá indica de que no está terminando en una S, sino está terminando en dos grafemas, la C y la S. Tiene más de un grafema consonántico. Por eso se indica de que llevaría su tilde respectiva. También quiero que consideren la tilde enfática. Esta tilde enfática es la tilde que llevan los pronombres interrogativos y exclamativos. Todo lo que hace alusión a una interrogación o a una exclamación con los términos qué, cuánto, dónde, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuándo, cómo, ya sea pregunta o admiración, van a llevar tilde. Y los demás términos que se llaman relativos, que no están ni como interrogación ni como exclamación, no van a llevar tilde. Por ejemplo, cojo uno de ellos. Digo, ¿cuánto cuesta este libro? Una interrogación. ¿Cuánto cuesta este libro? Entonces ahí estoy preguntando. Y por lo tanto, ese cuánto lo voy a tildar. Pero si yo digo lo siguiente, cuando decidas venir, te diré lo que deseas saber. Ese cuándo y ese qué no está interrogando, no está preguntando, ni haciendo ninguna admiración. Por lo tanto, vienen a ser relativos y no lleva tilde. Ahí les doy 9 ejercicios de los exámenes de admisión que he seleccionado dependiendo al tema de lo que es la tildación, acentuación o concurrencia vocálica, que ya lo hemos trabajado anteriormente. Te vas a dar cuenta que estos casos de tildación o de acentuación es muy importante conocerlo y aplicarlo. Entonces, vamos a trabajar el primero. Dice, marca la correcta. A ti te diré todo lo que sé. El detalle es que tengo ese ti que lleva tilde y me está indicando que los monosílabos no llevan tilde excepto 8 casos y el ti no está incluido en los 8 casos. Así que esa alternativa está incorrecta. La letra B dice, si quieres más té, tendrás que servírtelo. Muy bien, ese sí no lleva tilde porque es condicional. Ese más es un adverbio de cantidad, por lo tanto se tilda. Ese té es a un sustantivo, equivale a un sustantivo y por lo tanto también se tilda. Hasta ahí ya tengo mi alternativa correcta. Pero ¿qué me dice en la letra C? Dice, por fin volveré a verte en ese lugar. Pero el detalle es que fin está tildado y ese fin es un monosílabo. No está incluido en los 8 casos que sí se debe tildar, por lo tanto está incorrecta. Y la letra D, solamente tú, ojo, habíamos dicho que el término simple, en este caso sería sola más mi sufijo mente, formaría un solo término, pero sabemos que sola no lleva tilde. Es una palabra grave, sí, pero termina en vocal y por lo tanto no lleva tilde. Y acá está puesta esa tilde, por lo tanto es incorrecta. Y pues mi alternativa sería la letra B. Entonces, cada uno de los ejercicios tenemos que explicar. Selecciono mi respuesta correcta y tengo que explicar por qué llevaría en este caso tilde o por qué no tilde. En la número 2 dice, marca la correcta. A, te esperaré a ti, siempre en el mismo lugar donde te conocí. Vuelve a recalcar ese ti con tilde. Ti no se tilda. Y B dice, tú eres su gran amor y siempre te apoyaré en todas tus decisiones. Ese tú
si es un pronombre y por lo tanto se tilda. Hasta ahí sería la letra B la correcta. Letra C dice, conocerás a mi amigo Pedro Fernández, el cantautor de todo México. Ese mi lo ha tildado y ese mi no lleva tilde porque es un adjetivo posesivo. Solamente el mi lleva tilde cuando es un monosílabo con función de pronombre. En la letra D dice, tu comida, ese tú lo ha tildado también y ese tú es un pronombre solamente si lleva la tilde es porque es un pronombre, pero acá no está como pronombre. Dice tu comida, acá tiene la función de un adjetivo posesivo y por lo tanto no se tilda. Entonces mi respuesta correcta sería la letra B. En el ejercicio 3 nos dice, en concordancia con las normas generales de acentuación gráfica, señale la serie en la que todas las palabras deben llevar tilde. Muy bien, tenemos que considerar acá los 4 grupos de palabras, agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, y en qué ocasión llevan tilde. Muy bien, letra A. Ariel, aceitar, almíbar, de las cuales solamente almíbar llevaría tilde, por ser una palabra grave. En la letra B, afiche, apóstol, dioses. Solo llevaría tilde apóstol, por ser una palabra grave. La letra C dice alfil, grácil, alguien. Solamente grácil llevaría tilde, que hace alusión a una persona delgada o menuda, y las demás no, por lo tanto no corresponde. En la letra D, alférez, ágil, bíceps. Por supuesto, alférez, las palabras graves llevan tildes y terminan en cualquier consonante excepto NS vocal. Y como está terminando en una Z, por lo tanto se tilda alférez. Ágil lo mismo. Y bíceps, como habíamos dicho anteriormente, son aquellas palabras que terminan en 2 grafemas, no solamente en la S, y por lo tanto debería tildarse. A ver, en la letra E, tóner si lleva tilde, ítem también, pero virgen no, termina en N. Bueno, ahora la hoja de actividades. En la hoja de actividades, en la número 1, vas a organizar esa información que te he dado en uno solo, considerando los datos más importantes, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a lo que necesitas conocer o reconsiderar. ¿Sí? Y en la número 2 tienes desde el ejercicio 4 hasta el ejercicio 9, me vas a indicar, solamente vas a escribir el enunciado, es decir, la pregunta, y vas a escribir la respuesta. Pero me vas a fundamentar, a explicar por qué es esa la respuesta, así como les he indicado en la pregunta 1, 2 y 3. ¿Sí? Para tu organizador visual tienes ahí el modelo en la parte final. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias.